Pues mira, mejor. yo he ganado 1, 2, 3 elecciones. ¿Tú cuántas? ¿Por qué no te metes a una? El 0 votos. ¿Y por qué no estás Muy bien. ahorita en Déjame diputados? contestar con mucho gusto. ¿Por qué estás en el olvido? 0 votos. ¿Por qué estás? Pero Cero no es personal, votos. Damián. Muy bien. Qué lástima que lo tomes personal. Estamos hablando del país. No es personal, Damián. Ahora nos vamos a ir, Damián. No, ya Échalo. lo No es sé. personal, Damián. Arturo, ¿por cuál quieres empezar? Pues vayamos por el discurso de Kearney, si te parece Vámonos. bien, en Canadá. Me parece que el Foro Económico de Davos nos arroja un escenario muy claro de cuál es la situación en el mundo, ¿no? Cuál es este reordenamiento que primero pensamos que iba a ser comercial y que se trataba simple y sencillamente de una guerra arancelaria, y después nos dimos cuenta que era la ruptura justamente de un orden, y lo voy a poner entre comillas, mundial. El Foro Económico Mundial es un lugar relevante que desgraciadamente el gobierno de Morena ha subestimado y que lo ha despreciado, al grado que la presidenta, esa que dicen que marca agenda internacional, ni siquiera fue, pues. ¿Qué agenda internacional va a marcar si ni siquiera está presente? ¿No? Kearney en el discurso en Davos es claro y dice, bueno, muchas potencias mundiales nos favorecimos de algo a lo que llamamos nosotros el orden mundial. Un orden mundial que funcionaba a través de organismos internacionales, de diplomacia, y que perseguía valores fundamentales de la humanidad como la libertad, la paz, ¿no? Y dice, hoy ha cambiado, sin duda, esta visión, y los retos son muy distintos. La ruptura y la melancolía no pueden ser parte ya de la lógica de pensamiento, ¿no? Y remata con una frase que me parece que es la frase más importante, que es, si estás en la mesa y no estás sentado en la mesa, estás en el menú, ¿no? Este comentario precisamente del primer ministro de Canadá de o estás en la mesa o estás en el menú, pues le aplica perfectamente a México. México ni siquiera estaba en el restaurante, pues, para acabar pronto, en esa referencia que está haciendo de la importancia que es estar presente. Que si no estamos, que México no está no solamente en la mesa, sino que es parte del menú. Y hoy Damián ha llegado al ridículo de decir que México ni siquiera está en el restaurante. Pues yo le diría a Damián que está completamente equivocado, ¿no? México ni es platillo, ni está en la mesa, ni está en el menú, ¿no? México es la cocina. La cocina de Estados Unidos integra cadenas de suministro, produce, abastece, alimenta a gran parte de la comunidad norteamericana, ¿no? Entonces, la perspectiva del gobierno de nuestro país tiene que ver con una política exterior que da resultados. Y yo también coincido en que la ausencia de México, creo que frente a un socio, digamos, geográfico y un socio comercial, que llega a ser un planteamiento de este tipo con esta potencia, pues la ausencia del socio pues, se acentúa todavía más. Y yo no digo necesariamente que hubiera tenido que estar la presidenta, yo creo que hubiera sido idóneo, dado el Foro Mundial, pero el no ver, digamos, figuras del primer nivel, yo no sé, esos días que tenía que hacer el canciller de México. Responderle a Juan, entiendo que por la naturaleza de Movimiento Ciudadano, que es un partido que su base ideológica está en las redes sociales, es un partido tiktokero, es un partido de Instagram, es un partido que nace a partir de jingles, de canciones, que no tiene proyecto, que lo único que promueven son tenis naranjas, que sus gobernantes han sido terribles, pésimos, los peores. Uno en Nuevo León acusado de corrupción, el otro con la peor crisis de desaparecidos que puede haber, ¿no? Entiendo perfectamente bien que cuando vea sus redes no vea qué se está haciendo en el gobierno de México, porque su fuente de insumos de información pues son las redes sociales, son de Movimiento Ciudadano, son el y ya. Dicho eso, le contesto a Arturo, que además no me dijo nada, me dijo que están trabajando muy fuerte. Yo dije que qué está haciendo el canciller, que yo veo sus redes sociales, pues digo, qué sorpresa que le moleste a Arturo que uno vea las redes sociales de un funcionario público, pues ahí es donde está su agenda, y dice que chambean muy fuerte, pues ahí no se ve. Y por otra parte dice que nosotros somos un partido de tiktokeros. Efectivamente nosotros tenemos una fuerte identificación con los jóvenes,
y los jóvenes tienen una fuerte identificación con Movimiento Ciudadano, precisamente porque los entendemos. Y no es de dientes para afuera. Jorge Álvarez Maínez en su campaña, hablando de austeridad, fue a 50 universidades, Arturo. Ningún candidato en México había hecho ni la mitad de eso. Entonces nosotros tenemos una identificación con los jóvenes porque vamos no solamente a hablar, sino que vamos a escuchar a las universidades las problemáticas, las decepciones, los sueños, los anhelos de los jóvenes de este país, que en muchos sentidos están abandonados. Entonces, ¿a Arturo le parece una ofensa decir que somos un partido de los tiktokeros y los instagrameros? Pues no, nos honra también hablarle a ese público, además de hablarles a muchos otros públicos. No basta, y es una enseñanza que hoy le voy a dejar a Juan, no basta con el uso de las redes sociales para cambiar la realidad de un país. Si hoy tú vas a las últimas encuestas de ENCOL, el 67% de los jóvenes están con la presidenta de México. ¿Por qué? Porque tenemos políticas públicas que sí le han cambiado la realidad. No un jingle, no un video, no una pauta publicitaria, no, jóvenes construyendo el futuro. Ustedes sí deben de ser frivolidad, deben de ser diversión. Pues es que sí está entretenido ver cómo Lemus anda en un Tesla de estos carísimos, mientras ustedes critican el tema de las camionetas de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, debe ser divertidísimo ver, ¿no?, para algunas personas que la familia del gobernador de Nuevo León tiene 220 pares de zapatos en un mueble, mientras hay millones de mexicanas y mexicanos que no tienen ni un par de zapatos. Para ustedes seguramente debe ser muy divertido esa banalidad, esa frivolidad con la que gobiernan. Yo me refiero a la gente que está allá afuera, la gente que recibe sin duda y que ha tenido un cambio significativo en su vida. Así es que concluyo diciendo, Kimberly, gracias por... creo que se ha demostrado que el gobierno de Morena, que el gobierno de la Cuarta Transformación funciona y que es un modelo nuevo, que pone un ejemplo en el mundo, en donde por un lado, a lo que llamamos humanismo mexicano, saca de la pobreza a millones de personas que viven en la desigualdad, eleva los ingresos de forma significativa, mantiene las variables económicas de forma disciplinada y de acuerdo a lo que es normalmente calificado como correcto por las instituciones financieras del mundo. Por otro lado, damos resultados en materia de seguridad. Nos dejaron un desastre, 100 homicidios dolosos por día. Hoy estamos en una cifra histórica, 52 por día. Falta por hacer mucho, sin duda, pero estamos teniendo un avance significativo. Me parece que está completamente fuera de la realidad del escenario que está narrando aquí de manera propagandística el vocero de Morena, porque la gran mayoría de lo que está afirmando pues simplemente no es real. O sea, habla de un país que no existe. ¿Cuál estabilidad económica, hombre? 0% de crecimiento. ¿Cuál seguridad, hombre? Violencia por todos lados. ¿Cuál no intervención? Hoy en la mañana todavía están decidiendo si apresó Estados Unidos en México a un criminal, como afirma el FBI y la procuradora, o si le creemos a la presidenta que dice que a ella le dijeron que se entregó. Fíjate que otro dato, inversión extranjera directa en niveles históricos. O sea, no sé qué fantasía estás viviendo. Inversión extranjera directa de entrada es mucho menor que la nacional, de entrada. 1. 2, está en el dato de inversión global que fue negativo. Pero aún la inversión extranjera directa, mentiras, que es histórico. Siempre dicen lo mismo. No comparan pesos de antes con los de hoy, en lugar de traerlo a valor presente. Salarios y el poder adquisitivo. Oye, 157% de incremento al salario, Damián. Ni en sus mejores sueños lúcidos ustedes se lo imaginaron. Híjole, pues, a ver, ¿qué te digo? Tantas mentiras. Es que es impresionante, güey. Es impresionante así, de veras. Y lo voy a ligar para no clavarme, porque digo, escuchamos lo mismo en todos los programas aquí del compañero. Pero lo voy a ligar con el problema que traemos de la presidenta. Es hora que se sostiene, repito, en la narrativa de, a mí me dijeron que él se entregó, un señor. Está en juego si está un país extranjero operando contra la delincuencia en nuestro país. Y la respuesta es tan simplona como, pues a mí me dijeron eso. Vamos, y no lo digo yo, Damián, lo dice el Banco Mundial. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos fuera de la pobreza. El sexenio anterior creció al 0.8%.
México. Es el crecimiento más bajo de los últimos 36 años para México, ahí nomás. No, la economía no estaba deprimida en esos grados, creció más del doble, la economía mundial. Hoy, este año, traes, si bien te va, 0.4%. No, la economía mundial no está creciendo a eso, creció al 3%. Entonces no tienes ese pretexto para andarte queriendo colgar. Es tu propia falta de habilidad. Inversión, menos 7%. Es que la inversión es histórica. Perdón, ¿de qué me hablas? El dato del INEGI trae menos 7%. Y hoy tenemos disciplina fiscal sostenida. Mientras que Estados Unidos ocupa o tiene la deuda más importante del mundo, la tercera parte de la deuda mundial, México tiene un PIB del 50, una deuda con respecto al Producto Interno Bruto del 52%. Fíjate que no tiene nada que ver. Es que Estados Unidos tiene una deuda que del PIB y nosotros otra. El tema es tu capacidad de pago. El tema es tu capacidad de pago. Y no tienes ni de broma cerca tu capacidad de pago como esa. ¿Por qué? Porque tienes recaudación baja. Traes casi el doble de pago de servicio de la deuda que inversión en infraestructura. 900 millones de pesos de inversión en infraestructura contra 1.6 de pago de deuda. Haz de cuenta que pagas el doble de tu tarjeta de crédito de lo que tienes para invertir. ¿De qué me están hablando? Empleo formal en máximos históricos. Fíjate, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha dicho que tenemos 22 millones de trabajadores afiliados y les duele y se retuercen. Pues ni modo, les estamos enseñando a gobernar. La tasa de desempleo de las más bajas de la historia. En empleos tienes el segundo año más bajo desde el 2009. Es que creen que somos tontos. Es que dice el IMSS que es histórico. Claro, hay más población. Hay más población. Por lo tanto, crece el numerito, ¿no? El tema es proporcional de la población total. Es el segundo año más bajo desde el 2009. ¿De qué me están hablando? Entonces, híjole, es que es manipular y así me puedo ir. En segundo lugar, decir, les duele Nuevo León y Jalisco porque hablando de los empleos, Nuevo León y Jalisco son los lugares 1 y 2 en creación de empleos y no solo en creación de empleos, en la creación de empleos. Y además, algo que me parece muy importante, no hemos incrementado impuestos, como ellos sí lo hicieron. Ya se les olvidó cuando le incrementaron el impuesto al IVA, ¿no? A los alimentos y a las medicinas. Bueno, ellos no, los del PRI, pero son lo mismo, pues. Entonces, cuando yo volteo a ver, por ejemplo, los precios de la electricidad y de los combustibles más estables de todo el continente, el otro día salió un comparativo que me encanta, ¿no? Porque desmiente la narrativa de estos cínicos. Cuando comparas el precio de los combustibles en los 20 economías más importantes del mundo, o sea, México es de los más bajos o el más bajo de todos. Precisamente por la importancia que para México tiene la relación con Estados Unidos, andar en ese tipo de agenda ideológica, parándote al lado de violadores de derechos humanos que están confrontados con ese país, como Venezuela y como Cuba. Creo que ha sido un error estratégico financiar en este contexto. Es que no sé cuándo y que no sé qué. No estaba este contexto, en este contexto, al régimen cubano. Una cosa es que seas solidario en términos humanitarios. Esa es una cosa. Otra cosa es que los financies a través del regalo de petróleo o cómo les pagan, con qué dólares les pagan. No más que me digan, porque no han podido contestar. Así, de claro, lo digo. Porque esa es la debilidad de este gobierno. Esa es la pata de palo que no quieren atender. Ahí están los señalamientos por todos lados y voltean y se hacen de la vista gorda. Yo no digo que el gobierno no esté intentando una nueva estrategia, de hecho lo creo. Ahorita vamos a hablar más de ello. Sin duda cambió la estrategia que la terrible estrategia de López Obrador de Morena, que es la que entregó esas cifras, ¿no? Que están citando ahorita. El sexenio más violento de la historia del país, 202,000 asesinatos en el sexenio. Bueno, el problema es que constantemente ese socio comercial te está señalando de ligas hoy. Les encanta regresarse a 20 años. Adelante, díganle todo lo que quieran de 20 años. Ya acabaste, sí. ¿Qué hacemos con hoy que estás señalado de tener esas ligas por ese socio comercial? Te estás poniendo en esa posición y yo lo que veo es que sí están avanzando en combate a células criminales, dinero y demás, pero no tocan a los políticos corruptos que están aliados y protegen a ese crimen. Y en tanto no hagas eso, estás en una posición de debilidad, en una posición autogenerada débil. La próxima vez que vengamos, Damián, venga con un poquito más de conocimiento de cómo es la economía.
Fíjate, cuando yo estudié la maestría en el IPADE, en Dirección de Empresas, llevamos economía, a nivel de maestría, por supuesto. Y un error frecuente que cometen los políticos, estos que llevan toda la vida viviendo el erario público, ¿no?, es pensar que el crecimiento económico se puede comparar con otras naciones cuando no voltean a ver rebotes artificiales de caídas. Entonces, de pronto, países crecen mucho por un rebote artificial. No voltean a ver variables de estabilidad económica también, ¿no? Entonces, el criterio de la comparación de crecimientos económicos sin variables de bienestar, sin variables de felicidad, sin variables que tienen que ver con otro tipo de herramientas muy sólidas de la medición económica, pues son simple y sencillamente análisis simplones, muy de política, muy de politiquería, ¿no?, para tratar de descalificar un gobierno que sin duda tiene mejores resultados que los de ellos. Reitero, Damián, un día date una vueltecita allá afuera, a la calle, toca una puerta, pregunta. Y si no te avientan una cubeta de agua, te van a decir que con el gobierno de Morena están Pues mira, mejor. yo he ganado 1, 2, 3 elecciones. ¿Tú cuántas? ¿Por qué no te metes a una? El 0 votos. ¿Y por qué no estás Muy bien. ahorita en Déjame diputados? contestar con ¿Por qué mucho gusto. ¿Por qué estás en el olvido? 0 votos. ¿Por qué estás? Pero Cero no es personal, votos. Damián. Muy bien. Qué lástima A ver, que lo tomes Dami, personal. déjame Estamos ya, hablando del país. No es tranquilo, no te personal, enojes. Damián. Señores, Ya nos sé. vamos a ir. Damián, No, ya échalo. lo No es sé. personal, Damián. Nadie te está diciendo Es un nada. tema de la nación. Sí, cierto. Si fuera No seas personal, esto es egoísta. otra cosa. Pues yo te diría que eres el Deja doctor hablar. Ego. Sí, o el doctor sí, Vanidades. sí. Puta, vete en el Sí, espejo. sí, sí eres. Muy bien. ¿Ya me vas a dejar hablar? Sí, adelante. Sale. Mira, escuchar a alguien que tenga que hablar de rebotes artificiales para explicar la debilidad de la economía es el colmo. No, es que sabes que el mundo está mal. Nosotros estamos bien. ¿Por qué? Pues es que es algo mal calificado con las reglas del mundo. Ah, ok. Es que en todo dicen lo mismo. En educación, está muy bien la calidad de la educación. Oye, pero sales en el penúltimo lugar de la evaluación internacional. Pues ya no quiero que me evalúen. Ese es Morena. En salud, dice, 44 millones de mexicanos sin acceso a salud. Es que preguntan mal. ¿Cómo, güey? O sea, no es verdad que en los hospitales no hay medicinas y que lo están atendiendo. No. Ah, ¿quieres que te crea a ti? Es que son como, ¿a quién le crees? ¿A tus ojos o a mí? ¿Así? Es ridículo. Es ridículo. Todos los indicadores, inversión, crecimiento, empleo. O sea, dices tú, pues, ¿y entonces cuál te gusta? Hasta en el mejor indicador que tienen. En pobreza, los estados del PAN tienen muchísimo menos pobreza que el promedio nacional. O sea, hasta en el mejor indicador que tanto presumen. Y en otra época se disminuyó mucho más pobreza que ellos, incluyendo pobreza extrema en el sexenio de Fox, que gobernó este país. Entonces, por favor, esos son los temas de fondo. ¿Para qué? Para que México pueda desarrollarse. Y eso es de lo que no quieren hablar los voceros de Morena y que prefieren llegar. ¿Y sabes por qué no con estamos ahí? puras Porque gobernaban ellos, Kimberly, así de puras sencillo. payasadas. Porque llegamos nosotros va a cambiar. Pero no estamos ahí porque ese Lleva fenómeno, ¿hace 7 cuánto años empezó ese gobernando, cambio? ¿Hace cuánto empezó el 7 cambio? ¿Ha sido años Corea del Sur? gobernando, Así, sí. yo sí he Lo ido a Corea del conozco Sur. el caso, ¿Hace no cuántos estás años haciendo comenzó lo que el tienen que cambio? hacer desde no estamos como Corea del Sur 1960. porque ustedes gobernaban. No, Eran mi chavo. pésimos Crecimos gobiernos. más en Pero nuestros producción me gobiernos, está echando por redujimos ustedes más dos. la Pésimos pobreza, gobiernos. se generó más Vámonos, democracia. Voy a ser Concluye, breve, y nos vamos. concluyo rápido. Quedó evidenciado aquí que frente a las propuestas que ha tenido Movimiento Ciudadano, que benefician a todas las mexicanas y a los mexicanos, o en su inmensa mayoría, y los señores que tienen la mayoría no han querido hacer absolutamente nada al respecto. Regular a las boleteras y los 2 días de descanso obligatorios. Ciudad de Arturo Jalisco. Vino y en este lugar estaba y sacó una estadística y dijo, miren cómo hemos logrado con Nuevo León y con Jalisco reducir los homicidios 50% Sí, es cierto. en Nuevo León. En Y coordinación si me con el permites, yo gobierno te federal. dejé terminar. Sí, claro, por favor. Yo nunca he negado Por eso. favor, Yo no he negado eso. Dos Pero además lo doritos dice el después, presidente de la coordinación. República, lo dice el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que los gobiernos de Jalisco y Nuevo León son de los que más resultados están dando. Por supuesto, en coordinación nosotros no tenemos ningún miedo a decirlo. No, Nada más está que bien. lo frívolo es enfocarte en una camioneta cuando el tema lo estamos ¿Cómo se llaman resolviendo las en Nuevo León camionetas? y en Jalisco. ¿Cómo se De llaman? nada por darte ¿Pero unas cómo se clases llaman de las gobernar y de camionetas? cómo ¿pero cómo se hacer, llaman las defender las camionetas? causas de las Aparte llegan- mexicanas para y a los saber, ¿cómo mexicanos. se llaman? Los tres, Llegan como gracias. machuchones, güey. Si son unos nacotes, Siempre güey. un placer estar con ustedes. Siempre me sacan sonrisas.